Gracias, gracias al Instituto. Es difícil para mí venir de la parte de la economía, hablar de derechos humanos y hablar de justicia, sobre todo porque no es un tema venezolano, es un tema latinoamericano. La corrupción ha sido el marco del desarrollo del narco-castrochavismo en Latinoamérica. La asociación Kirchner-Chávez ha sido uno de los robos más grandes que ha visto la sociedad latinoamericana y que creo que va a haber en toda su historia. Pero las cortes internacionales tienen un gran valor, sin ninguna duda que tienen un gran valor, pero para el pueblo, para la gente de la calle, son muy lentas, no lo ven. Nosotros hemos tenido en la Argentina el juicio a la Junta Militar, que justamente Moreno Ocampo fue uno de los que trabajó, pero increíblemente fue solamente un caso sobre la violencia y la violación de los derechos humanos de la derecha. Nunca se discutieron los derechos humanos de la derecha propiamente. Pero hay algo que tenemos que pensar, sobre todo, decía Walter Márquez, que esto implica una sola solución finalmente, que es el cambio de régimen. Pero la experiencia nos ha mostrado de que los cambios de regímenes a veces no son los que producen un cambio fundamental en la sociedad, porque la carencia de justicia, la corrupción en la justicia, a veces es también utilizado. Cuando uno llega al poder, muchas veces aprovecha ese sistema que no funciona en favor propio, porque una vez que estamos sentados en el asiento del poder, a veces cambian nuestros principios. Y yo creo que debemos trabajar en algo fundamental. Me acuerdo cuando empezamos a hablar con Carlos hace muchos años, él me comentaba cuál era toda la secuela de trabajo del castrismo y del chavismo, que era tomar la justicia, parte fundamental. Y eso me lleva a la memoria del gran amigo Rivas, cuando siempre hablaba del rule of law. Y en eso creo que todos los latinoamericanos tenemos que tomar mucha conciencia que desde lo más simple, el respeto a la ley en nuestro día a día, en nuestro cotidiano, creamos una cultura de respeto a la justicia. Hoy la justicia en Latinoamérica en general es corrupta. Y es corrupta desde aquel que nos hace una violación de tráfico y lo compramos de una manera u otra, hasta aquel que viola un derecho humano. Serio. Y si los regímenes no toman en serio la justicia, nunca vamos a salir del pozo en el que estamos. Venezuela es muy particular porque Venezuela es un poco el tumor central de la metástasis que existe en Latinoamérica. Por lo tanto, la lucha por los derechos humanos y el castigo a aquellos que lo han violado consistentemente no es importante para Venezuela solamente, es importante para todos. Hay más violación de derechos humanos que crear 40% de pobres, que tener los números más grandes de mortalidad infantil o de falta de alimentos de ese chico que nace. Los derechos humanos son constantemente violados en Latinoamérica, en general, con pocas excepciones. Y muchas veces todos tenemos algo que hacer, que es el respeto a la ley. Y en eso, luego que se realicen las elecciones, que probablemente no se realicen, porque hay muy pocas chances de que las primarias lleven a algo y luego haya elecciones, no van a pasar. Pero en la lucha la oposición tiene como prioridad para mí es restablecer el derecho como parte fundamental de una sociedad, el respeto a la ley. Y en eso somos todos responsables. Creo en la justicia finalmente en algún momento, pero empecemos por casa. Y empezar por casa es el respeto a la ley de cada uno de los ciudadanos en su cotidiano, en su país o donde estén. Y todos debemos trabajar para crear una sociedad que con ese respeto a la ley sea mucho mejor que la que tenemos ahora. Muchas gracias.